El sol ardiente caía sobre el vasto desierto del oeste, tiñendo el cielo de un naranja profundo. El viento levantaba remolinos de polvo sobre el camino de tierra que conducía a Red Creek, un pequeño pueblo escondido entre colinas rocosas y cañones olvidados. Las calles polvorientas estaban llenas de vaqueros, comerciantes y forasteros que iban y venían sin prestar mucha atención a los recién llegados. Entre ellos, un hombre a caballo avanzaba con paso firme. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro y un largo abrigo de cuero desgastado por el sol. Su montura reflejaba las marcas de un largo viaje y sus botas estaban cubiertas de polvo. Había recorrido muchas millas para llegar allí, aunque él mismo no tenía claro qué buscaba exactamente en ese pueblo. Al entrar en la calle principal, su mirada recorrió los edificios de madera envejecida. Había un banco con ventanas reforzadas, una herrería con el sonido del martillo golpeando el metal y una taberna con un letrero inclinado que chirriaba con la brisa. Se detuvo frente a la taberna, desmontó con calma y ató su caballo al poste. Adentro el ambiente era espeso. El olor a whisky y tabaco flotaba en el aire mientras el pianista tocaba una melodía lenta. Un grupo de hombres jugaba cartas en una mesa del fondo, mientras otros conversaban en voz baja. Caminó hacia la barra y dejó caer unas monedas sobre la madera oscura. El cantinero, un hombre robusto con un delantal manchado, le sirvió un trago sin hacer preguntas. El forastero bebió en silencio, observando a los clientes de la taberna a través del reflejo en el espejo detrás de la barra. No estaba allí para hacer amigos ni para meterse en problemas, pero algo en el ambiente le daba la sensación de que este no era un pueblo común. El murmullo de la taberna se vio interrumpido por la entrada de una figura vestida de negro. Caminó con paso firme y seguro, sin mirar a nadie directamente. Se movía con la ligereza de alguien acostumbrado a no ser notado, pero al mismo tiempo su presencia se sentía en la sala. Solo estuvo unos segundos en el lugar, lo suficiente para lanzar una mirada rápida a los rostros y luego desaparecer por la puerta trasera. El forastero la vio de reojo y sintió una extraña inquietud. No era alguien que se dejara llevar por impulsos ni por presentimientos, pero había algo en aquella silueta que llamó su atención. Un destello en sus ojos, un aire de misterio que no pudo ignorar. Terminó su trago y salió de la taberna con la misma calma con la que había entrado. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el pueblo de sombras alargadas. Caminó hasta su caballo, ajustó las correas y se preparó para buscar un lugar donde pasar la noche. Pero antes de que pudiera moverse, una sensación le recorrió la espalda. Un movimiento rápido, un roce casi imperceptible. Llevó instintivamente la mano a su cinturón y notó que algo faltaba. Su bolsa de dinero ya no estaba. Miró a su alrededor, pero la calle estaba casi vacía. No había rastros de nadie cerca, excepto por una silueta lejana envuelta en sombras que se deslizaba entre los callejones antes de perderse por completo. El forastero se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo la frustración subir por su pecho. Había sido demasiado rápido. Apenas un instante y su bolsa había desaparecido sin dejar rastro. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de su ladrona, pero la calle estaba en calma. Solo el sonido lejano del viento y el crujido de la madera en los edificios viejos lo acompañaban. No era la primera vez que alguien intentaba robarlo, pero esta vez algo se sentía diferente. No había forcejeo, ni violencia, ni siquiera una distracción. Solo una precisión impecable. Casi como si el robo no hubiera sido solo por dinero, sino por el simple placer de hacerlo. Montó su caballo con calma, pero en su mente la inquietud persistía. Giró la vista hacia el callejón donde vio desaparecer aquella sombra y por un momento se planteó ir tras ella, pero no tenía ningún rastro, ningún indicio de a dónde podría haber ido. No valía la pena deambular a ciegas. Con un resoplido resignado, jaló las riendas y dirigió su montura hacia la posada más cercana. Era un lugar sencillo, con una fachada gastada y luces amarillas parpadeando tras las ventanas sucias. Entró sin hacer ruido y se acercó al mostrador, donde un hombre de barba blanca y expresión aburrida le recibió con un gesto de la cabeza. Sacó unas monedas de su otro bolsillo, suficiente para una habitación sencilla, y subió las escaleras con pasos lentos. El cuarto era pequeño, con una cama angosta y una ventana que daba a la calle principal. Desde allí podía ver la taberna y los callejones en los que había desaparecido su ladrona.
Se dejó caer sobre la cama, mirando el techo de madera envejecida. Cerró los ojos un momento, tratando de convencerse de que debía olvidarlo. Solo había sido un robo más en un pueblo sin ley, nada fuera de lo común. Pero la imagen seguía en su cabeza, esos ojos, esa silueta, ese instante fugaz en el que sus miradas se cruzaron antes de que ella desapareciera en la noche. Abrió los ojos con un suspiro y se levantó de la cama. No iba a dormir con tantas preguntas dándole vueltas en la cabeza. Se acercó a la ventana, apoyando un brazo en el marco de madera. La calle estaba casi vacía. Algunos borrachos tambaleaban fuera de la taberna, un perro husmeaba entre los desperdicios y una figura solitaria caminaba con paso relajado por la acera opuesta. La misma silueta de antes. Se le heló la sangre. Era ella. No iba con prisa, no intentaba esconderse. Simplemente caminaba, con las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro como si no hubiera ocurrido nada, como si supiera que él la estaba mirando. Por un momento pensó en bajar corriendo, enfrentarla, exigirle lo que le había robado. Pero algo en su postura, en la tranquilidad con la que se movía, le hizo dudar. Ella giró la cabeza ligeramente hacia su dirección, sin mirar directamente. Luego, con la misma calma con la que había llegado, dobló la esquina y desapareció. El forastero apretó la mandíbula. No solo le había robado su dinero, le había robado el sueño. El forastero se apartó de la ventana y pasó una mano por su rostro, sintiendo la tensión acumulada en su cuerpo. No estaba seguro de qué le molestaba más, haber sido robado o el hecho de que la ladrona parecía estar jugando con él. Había algo en la forma en que se movía, en la tranquilidad con la que lo había observado, que no se sentía como un simple hurto. Se sentó en el borde de la cama, apoyando los codos en las rodillas. No tenía sentido quedarse en la habitación cuando su mente estaba inquieta. Si ella quería provocarlo, lo estaba logrando. Se levantó con decisión y salió al pasillo. La posada estaba en silencio, con solo el crujido de la madera bajo sus botas rompiendo la calma de la noche. Bajó las escaleras y cruzó la recepción sin que el viejo del mostrador le prestara atención. Una vez fuera, la brisa nocturna le golpeó el rostro, despejando sus pensamientos. Miró en dirección a la esquina por donde ella había desaparecido y, sin dudarlo, empezó a caminar. Las calles estaban más vacías que antes. Algunas lámparas de aceite seguían encendidas, proyectando sombras largas en las paredes de madera. A medida que avanzaba, su mirada se movía en todas direcciones, buscando cualquier señal de ella. Al llegar a la esquina, se detuvo y miró a ambos lados. Nada. El callejón más cercano era oscuro, con algunas cajas apiladas y barriles viejos. Se acercó con cautela, escuchando el eco de sus propios pasos. De pronto, un leve crujido a su espalda lo hizo girar en seco, con la mano sobre la empuñadura de su revólver. Pero no había nadie. El silencio era denso. Avanzó un poco más, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. Algo no estaba bien. Otro sonido, esta vez más cerca. Un roce, un movimiento sutil. Antes de que pudiera reaccionar, una voz suave, apenas un susurro, se deslizó a su oído. Sigues mis pasos como si fueras un cazador, pero eres tú quien ha caído en la trampa. Se giró rápidamente, pero solo alcanzó a ver una sombra moverse con rapidez, escabulléndose entre la oscuridad del callejón. La sangre le hervía en las venas. No se trataba de un simple robo. No era coincidencia que ella siguiera apareciendo. Esto era un juego, y ella llevaba la delantera. El forastero apretó los puños mientras su mirada recorría la oscuridad del callejón. No había señales de ella, solo el eco de su propia respiración y el zumbido lejano del viento entre las viejas construcciones de madera. La forma en que había aparecido y desaparecido lo dejaba con una sensación inquietante, como si él fuera quien estaba siendo seguido y no al revés. Retrocedió un paso, sintiendo el peso de su revólver en el cinturón, pero no lo desenfundó. No tenía sentido disparar a las sombras. Respiró hondo, tratando de calmar la frustración que comenzaba a arder en su pecho. No tenía caso correr detrás de alguien que se movía con tanta facilidad entre la penumbra. Volvió sobre sus pasos y salió del callejón, sintiendo los ojos invisibles que lo observaban desde algún rincón. Regresó a la calle principal, donde unas pocas luces aún iluminaban las fachadas polvorientas. La taberna seguía abierta, y en su interior los murmullos y risas de los borrachos llenaban el ambiente. Entró sin prisa, con la intención de despejar su mente y tal vez encontrar alguna pista sobre la misteriosa mujer que lo había robado. Se acercó a la barra y pidió un trago, dejando caer unas monedas sobre la madera.
El cantinero lo miró de reojo mientras le servía. «No pareces de por aquí», comentó con voz ronca. El forastero tomó la copa y la giró entre los dedos antes de responder. «Solo de paso». El cantinero asintió lentamente. «Muchos pasan por aquí, pero no todos salen enteros». El forastero bebió un sorbo sin apartar la mirada del espejo detrás de la barra, donde podía ver el reflejo de los clientes que estaban en la taberna. Algunos jugaban cartas, otros bebían en silencio, pero ninguno parecía prestarle atención, o casi ninguno. Un hombre de cabello canoso y chaqueta de cuero estaba sentado en una mesa apartada, observándolo con discreción. No movía un músculo, pero sus ojos afilados seguían cada uno de sus movimientos. El forastero dejó la copa sobre la barra y se giró lentamente, caminando con paso relajado hasta la mesa. Se detuvo frente al hombre y lo miró a los ojos. «Parece que quiere decirme algo». El viejo sonrió levemente y dio un trago a su whisky antes de responder. «Solo estoy pensando que has elegido un mal lugar para perder dinero». El forastero se cruzó de brazos. «¿Así que lo sabe?» El viejo soltó una carcajada seca. «Aquí todos lo saben. Esa mujer no es una ladrona cualquiera». El forastero sintió que la tensión en su pecho se hacía más fuerte. «Dime lo que sabes». El hombre apoyó los codos sobre la mesa y bajó un poco la voz. «Si estás tras ella, forastero, mejor que sepas en lo que te estás metiendo. Porque la sombra no solo roba dinero, roba destinos». El forastero mantuvo la mirada fija en el viejo, sintiendo que esas últimas palabras pesaban más de lo que parecía. Roba destinos. No era una simple ladrona, eso estaba claro. Pero lo que no entendía era qué significaba realmente eso. El hombre dejó su vaso sobre la mesa y se inclinó un poco más, bajando la voz. «He visto hombres llegar a este pueblo con bolsillos llenos de oro y salir sin nada. No porque apostaran mal, no porque los emboscaran en el camino, sino porque ella los encontró primero». El forastero frunció el ceño, esperando más. Algunos dicen que lo hace por diversión, otros que busca algo más. Pero hay un patrón. No roba a cualquiera. Elige a sus presas con cuidado, y cuando pone los ojos en alguien, ese alguien ya está perdido. El forastero apoyó las manos en la mesa, inclinándose levemente. «¿Por qué me eligió a mí?» El viejo sonrió con cansancio y negó con la cabeza. «Si estás preguntando eso, ya estás en su red». El forastero apretó la mandíbula. No creía en supersticiones ni en cuentos de taberna, pero la sensación en su pecho le decía que esto no era un robo común. Se enderezó, mirándolo con seriedad. «¿Dónde puedo encontrarla?» El viejo se encogió de hombros. «No la encuentras tú, ella te encuentra a ti». El forastero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que era cierto. Desde el momento en que cruzó miradas con ella, la sensación de ser seguido, de estar atrapado en un juego que no entendía, no lo había abandonado. Tomó su vaso y bebió el último sorbo antes de dejarlo con un golpe seco sobre la mesa. «Entonces esperaré». El viejo soltó una carcajada baja. «Eso es justo lo que ella quiere». El forastero no respondió. Se dio la vuelta y salió de la taberna sin mirar atrás. Afuera, la noche estaba más oscura, el viento más frío. Las calles estaban desiertas, pero la sensación de ser observado seguía allí, como una sombra persistente. Caminó despacio, sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran por la calle principal. Su mente intentaba entender qué había de cierto en todo lo que había escuchado. ¿Era un mito? ¿Una historia exagerada por la gente del pueblo? ¿O realmente había algo más en esa mujer que la hacía diferente a cualquier otra ladrona? Se detuvo en seco al notar un destello fugaz en el callejón frente a él. Un reflejo, un movimiento apenas perceptible. Y entonces la vio. De pie, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa ladeada en los labios. Como si lo hubiera estado esperando, como si supiera que él vendría. El forastero no se movió, solo la observó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella alzó una ceja, como si estuviera disfrutando el momento, y luego hizo un leve gesto con la cabeza antes de girarse y perderse en la oscuridad. La estaba desafiando, y él ya no tenía opción. La seguiría. El forastero avanzó sin dudarlo, siguiendo la silueta de la mujer que acababa de desaparecer en la penumbra del callejón. Sus pasos eran firmes, pero silenciosos, su respiración controlada, aunque su pulso latía con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. El callejón era estrecho, flanqueado por edificios de madera con ventanas cerradas. A medida que avanzaba, el sonido del pueblo se desvanecía, dejándolo solo con el eco de sus propios pasos.
No había señales de ella, pero sabía que estaba cerca. Siguió caminando hasta llegar a una intersección. A su izquierda, un pasaje oscuro y angosto. A la derecha, la calle se abría a un pequeño patio trasero con cajas apiladas y barriles rotos. Entonces la sintió, un leve cambio en el aire, una presencia a su espalda. Giró rápido, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano se cerró sobre el cuello de su camisa y lo empujó con fuerza contra la pared. El golpe no fue violento, pero sí lo suficiente para sorprenderlo. Frente a él, la mujer lo miraba con una sonrisa tranquila, como si lo estuviera estudiando. «Eres más persistente de lo que pensaba», murmuró ella sin soltarlo aún. El forastero no apartó la mirada. «No me gustan los juegos». Ella ladeó la cabeza sin soltarlo. «Eso es lo que dices ahora, pero ya estás dentro». Él sintió el calor de su aliento cerca, la tensión en el aire entre ambos. Sus ojos brillaban con un destello que no era solo burla, sino algo más profundo. Algo que él no podía descifrar todavía. «Devuélveme lo que robaste», dijo en voz baja. Ella arqueó una ceja fingiendo sorpresa. «¿Y si no quiero?» El forastero no respondió de inmediato. No se trataba solo del dinero. Lo sabía. Lo sabía. Ella lo sabía. Esto no era un simple robo. Ella sonrió, soltándolo con suavidad. «Si realmente lo quieres, ven por él». Dio un paso atrás sin apartar la mirada de él. Luego, con la misma ligereza con la que lo había desafiado en la taberna, se dio la vuelta y comenzó a caminar, deslizándose entre la penumbra. El forastero exhaló despacio. No tenía opción. No era solo el dinero lo que quería recuperar. El forastero no lo pensó demasiado. Sus piernas se movieron por instinto, siguiéndola a través del callejón oscuro. Podía escuchar el eco de sus pasos suaves delante de él. Una cadencia ligera, sin prisa, como si supiera exactamente que él iría tras ella. El callejón desembocó en una zona más abierta, un pasaje entre dos edificios abandonados donde la luna apenas alcanzaba a iluminar el suelo de tierra y piedras. La mujer se detuvo a unos metros, sin girarse de inmediato. Él también se detuvo con la respiración controlada. «Sigues caminando derecho hacia la trampa», dijo ella sin volverse, con un tono casi divertido. El forastero entrecerró los ojos. «Si fuera una trampa, ya la habrías cerrado». Ella rió suavemente y giró apenas el rostro, lo suficiente para que él pudiera ver su sonrisa en la penumbra. «Eres más astuto de lo que pareces». Él avanzó un paso sin bajar la guardia. «Y tú no eres solo una ladrona». Ella giró completamente esta vez, cruzándose de brazos. «¿Qué crees que soy?» El forastero la estudió por un momento. Había algo en su postura, en la manera en que lo observaba, que iba más allá del juego de un ladrón con su víctima. No era solo un desafío, era algo más profundo. «Alguien que se esconde», respondió con calma. Por primera vez su sonrisa se apagó un poco. Fue un instante, apenas perceptible, pero suficiente para que él lo notara. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera decidiendo qué hacer con su respuesta. «Quizás tienes razón». El forastero avanzó otro paso. «¿Por qué yo?» Ella entrecerró los ojos, analizándolo. Luego, con una lentitud casi provocadora, metió la mano en su abrigo y sacó la bolsa de cuero que le había robado. La sostuvo entre los dedos, haciéndola girar levemente. «¿Esto?», preguntó. Él no respondió, solo la observó. «No fue por el dinero», dijo ella, lanzando la bolsa con ligereza. El forastero la atrapó con facilidad, pero no apartó la mirada de ella. «Lo sé». Ella sonrió de lado. «Por eso eres interesante». El forastero guardó la bolsa sin revisarla. «Y tú sigues sin decirme quién eres realmente». Ella se acercó un paso, acortando la distancia entre ellos. «Eso lo tendrás que descubrir tú». Se quedaron en silencio por un momento. La brisa movió un mechón de su cabello oscuro y sus ojos brillaron con un desafío silencioso. Luego, con la misma calma con la que había aparecido en su vida, dio media vuelta y se alejó en la noche, dejando al forastero con más preguntas que respuestas. Él no la detuvo. Sabía que este no era el final. El forastero se quedó quieto, observando cómo la silueta de la mujer se deslizaba entre las sombras hasta desaparecer por completo. No intentó seguirla esta vez. Sabía que no serviría de nada. Ella era rápida, astuta y sobre todo parecía siempre un paso adelante. Sintió el peso de la bolsa de dinero en su mano y la abrió con cuidado. No faltaba nada. Cada moneda, cada billete, todo estaba exactamente como cuando ella lo tomó. Pero eso solo lo confundió más. No lo había robado por necesidad. Entonces, ¿por qué? Guardó la bolsa en su cinturón y suspiró, dándose cuenta de que sus pensamientos giraban en círculos sin llegar a ninguna conclusión. Miró a su alrededor. El callejón oscuro,
la luna alta en el cielo, la sensación de que algo había cambiado en él desde que llegó a este pueblo. Regresó a la posada sin prisa, con la mente aún atrapada en lo que acababa de ocurrir. Subió las escaleras y entró a su habitación, cerrando la puerta con firmeza. Se dejó caer sobre la cama, con la mirada fija en el techo de madera. No entendía qué era lo que ella buscaba. No entendía por qué lo había elegido, pero algo dentro de él le decía que esto no había terminado. Durmió poco esa noche. Cuando el sol comenzó a iluminar la ventana, se levantó sin sentir el cansancio. Salió temprano a las calles de Red Creek, recorriendo con la mirada cada esquina, cada sombra, buscando sin buscar. Se dirigió a la taberna, donde el mismo cantinero de la noche anterior limpiaba vasos con expresión aburrida. Se sentó en la barra y pidió un café. El hombre le sirvió la taza sin decir palabra, pero luego lo observó con curiosidad. «Parece que tuviste una larga noche». El forastero levantó la vista, podría decirse. El cantinero apoyó los codos en la barra y lo miró con más interés. «No eres el primero en quedar atrapado en su juego». El forastero no respondió de inmediato. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?». El hombre resopló. «El tiempo suficiente para que nadie la atrape. El tiempo suficiente para que todos la recuerden». El forastero bebió un sorbo de café, sintiendo el calor recorrer su garganta. «¿Qué más sabes de ella?». El cantinero sonrió levemente. «Solo lo que todos dicen, que nadie la encuentra si ella no quiere ser encontrada. Y que si ha puesto los ojos en ti es porque ha visto algo que le interesa». El forastero dejó la taza sobre la barra y se quedó en silencio. No estaba seguro de qué significaba eso, pero una cosa era segura. Ella no había terminado con él. El forastero terminó su café en silencio, dejando que las palabras del cantinero se asentaran en su mente. Si ella lo había elegido, significaba que aún no había terminado con él. La pregunta era, ¿qué quería exactamente? Dejó unas monedas sobre la barra y salió de la taberna con la luz del sol cegándolo por un instante. La mañana en Red Creek era tranquila, con algunos comerciantes instalando sus puestos y el sonido de caballos cruzando la calle principal. Caminó sin rumbo fijo, observando a la gente con atención. Buscaba algún indicio de ella, aunque sabía que si no quería ser vista, no lo sería. Llegó hasta el extremo del pueblo, donde las casas comenzaban a espaciarse y el polvo del camino se extendía hacia el desierto. Se detuvo y respiró hondo, sintiendo el calor del sol sobre su piel. Entonces lo notó. Un papel clavado en un poste de madera meciéndose con el viento. Se acercó con cautela y lo leyó. Era un aviso de búsqueda. Se busca la sombra, ladrona y forajida. Recompensa, $500, viva o muerta. La imagen era un dibujo rudimentario de una mujer de rasgos afilados, con el cabello recogido y una mirada intensa. No se parecía exactamente a ella, pero la descripción era suficiente para saber que era la misma persona. El forastero arrancó el papel y lo sostuvo en su mano, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. Si tenía una recompensa sobre su cabeza, eso significaba que alguien más la estaba buscando. Giró la cabeza y miró a su alrededor. Nadie parecía prestar atención al cartel. Nadie hablaba de ella en voz alta, pero eso no significaba que no hubiera ojos siguiéndola. Guardó el papel en su abrigo y regresó al centro del pueblo con un nuevo pensamiento en su mente. Ella estaba en peligro, y él necesitaba encontrarla antes que los demás. El forastero caminó de regreso al pueblo con pasos medidos, sintiendo el papel arrugado en su mano. La recompensa no era poca cosa. Cualquier cazarrecompensas o incluso algún mercenario desesperado podría estar siguiéndole el rastro. Se detuvo en la calle principal y echó un vistazo a su alrededor. Las miradas de los lugareños eran esquivas, como si la presencia de aquel aviso fuera algo de lo que preferían no hablar. No había guardias buscándola abiertamente ni hombres armados preguntando por ella, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Con el sol en lo alto, cruzó la calle y se dirigió de nuevo hacia la taberna. Si alguien en el pueblo sabía más sobre su paradero, ese era el mejor lugar para averiguarlo. Al entrar, el ambiente seguía igual que antes. Algunos hombres bebían en silencio, otros jugaban cartas y el cantinero secaba vasos detrás de la barra. Se acercó y apoyó el papel sobre la madera con calma. ¿Desde cuándo están ofreciendo esto? El cantinero miró el aviso sin sorpresa. Desde hace tiempo, pero nadie se atreve a cobrar la recompensa. El forastero entrecerró los ojos. ¿Por qué? El hombre soltó un resoplido y apoyó las manos sobre la barra. Porque nadie que la haya perseguido ha regresado.
El forastero sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quieres decir que ella los mata? El cantinero lo miró con una sonrisa cansada. Quiero decir que simplemente desaparecen. El forastero guardó silencio. Si eso era cierto, ella no solo era buena escapando, sino que también sabía cómo mantenerse un paso adelante de quienes iban tras ella. Algunos dicen que tiene aliados, continuó el cantinero. Otros creen que es pura suerte. El forastero no respondió de inmediato. ¿Y tú qué crees? El hombre le sirvió un trago sin que él lo pidiera. Creo que ella no hace nada sin una razón. Si ha puesto los ojos en ti, más vale que sepas qué hacer cuando vuelva. El forastero tomó el vaso y lo giró entre sus dedos. Sabía que la volvería a ver. Lo que no sabía era cuándo, ni bajo qué circunstancias. El forastero terminó su trago en silencio, dejando el vaso sobre la barra. Las palabras del cantinero se quedaron en su mente como una advertencia. Nadie volvía de su persecución. No porque ella los matara, sino porque simplemente desaparecían. Se levantó de la silla sin prisa, ajustando su cinturón y su abrigo. Salió de la taberna y el sol aún estaba en lo alto, proyectando sombras largas en la calle polvorienta. Decidió recorrer el pueblo con más atención, observando a la gente, buscando cualquier señal de que alguien más estuviera tras ella. No tardó en notar ciertas miradas furtivas entre los comerciantes y vaqueros que pasaban. No todos eran simples habitantes de Red Creek. En la esquina de la calle principal, dos hombres vestidos de negro hablaban en voz baja, con las manos cerca de sus revólveres. Parecían relajados, pero sus ojos escaneaban la calle como si buscaran algo. O a alguien. El forastero continuó su camino, fingiendo no haberlos notado. Si ella estaba en peligro, entonces no era el único que lo sabía. Pasó por el mercado del pueblo, donde algunas mujeres vendían pan y frutas bajo toldos desgastados. Un niño corrió entre los puestos y una anciana ofrecía telas bordadas. Parecía un día común, pero la tensión en el aire le decía otra cosa. Unos metros adelante, una figura se deslizó entre la multitud. No fue más que un destello, un instante. El forastero se detuvo. Allí estaba. La vio moverse con la misma facilidad de siempre, con el rostro oculto bajo la sombra de su sombrero y su abrigo negro ondeando con la brisa. Se detuvo junto a un puesto de manzanas y tomó una con naturalidad, dándole un mordisco sin apresurarse. No lo miró de inmediato, pero él supo que lo había visto. El forastero no se movió. No quería espantarla ni hacer que desapareciera de nuevo. Ella continuó caminando lentamente, rodeando los puestos del mercado, como si solo estuviera disfrutando el día, pero él entendió el mensaje. Ella quería que la siguiera, y esta vez no dudaría en hacerlo. El forastero comenzó a caminar, manteniendo una distancia prudente. No tenía sentido apresurarse. Sabía que si ella quería desaparecer, lo haría sin esfuerzo. Esta vez no cometería el error de actuar con desesperación. La observó moverse entre la gente del mercado, con la calma de alguien que no tiene miedo de ser visto. Parecía conocer cada rincón, cada atajo entre los puestos. A veces se detenía a examinar una fruta, a intercambiar algunas palabras con un vendedor, como si fuera una cliente más. Pero no lo era. Él lo sabía. Ella avanzó hasta el final del mercado, donde la calle se angostaba y los edificios eran más bajos, casi abandonados. Tomó un último bocado de la manzana y la dejó caer al suelo sin volverse. Luego dobló por una calle lateral y desapareció detrás de un viejo almacén. El forastero apretó el paso. Cuando llegó a la esquina, se detuvo un segundo antes de seguir. Miró a ambos lados. No había nadie. Solo el sonido del viento levantando polvo entre las casas. Avanzó con cautela. Más adelante, la calle terminaba en un pequeño patio trasero, con cercas de madera desgastadas y barriles apilados. No había salida clara. Entonces la vio. Estaba de pie junto a una vieja carreta, con los brazos cruzados y una sonrisa ligera en los labios. «Eres más paciente de lo que pensé», dijo ella. El forastero se detuvo unos pasos. «Tal vez aprendo rápido». Ella inclinó la cabeza, evaluándolo. «Tal vez», se hizo un breve silencio. «No me llevaste hasta aquí sin una razón», dijo él finalmente. Ella chasqueó la lengua como si estuviera decidiendo qué tanto decir. «Tienes razón», el forastero esperó. Ella suspiró y dio un paso adelante. «He visto muchos hombres seguirme, cazadores, soldados, mercenarios, pero tú no eres como ellos». Él no respondió. Ella sonrió, divertida. «Y eso me intriga», el forastero sostuvo su mirada. «¿Qué estás buscando?» Ella no contestó de inmediato. «Tal vez quiero saber si eres tan diferente como pareces». El viento sopló entre ellos, moviendo el polvo del suelo.
El forastero supo, en ese momento, que este no era el final, era solo el comienzo de algo más. El forastero mantuvo la mirada en ella, tratando de descifrar qué había detrás de aquellas palabras. No había burla en su voz, pero tampoco una confesión clara. Solo un desafío velado, como si estuviera esperando su reacción antes de decidir qué hacer a continuación. ¿Y qué crees que hace a un hombre diferente?, preguntó él con calma. Ella sonrió apenas, entrecerrando los ojos. La forma en la que elige jugar. El viento sopló entre ellos, arrastrando polvo y hojas secas por el suelo. Ninguno se movió. Parecía que cada palabra era parte de un duelo silencioso en el que ninguno quería ser el primero en ceder. Finalmente, ella dio un paso al frente. Si de verdad quieres saber por qué te elegí, tendrás que seguir jugando. El forastero no apartó la mirada. ¿A qué clase de juego me estoy metiendo? Ella inclinó la cabeza levemente, divertida. Uno que no puedes ganar con balas ni con fuerza. Él sintió un extraño escalofrío recorrerle la espalda, no porque tuviera miedo, sino porque cada vez entendía menos. Pero eso solo lo hacía querer entenderla más. Ella se giró con suavidad, sin apuro. «Sígueme». Él no dudó esta vez. Caminó tras ella, alejándose del callejón y cruzando entre los edificios bajos hasta llegar a una zona más apartada del pueblo, donde las casas parecían abandonadas y el silencio era más pesado. Ella se detuvo frente a una de las construcciones, una cabaña de madera vieja con ventanas cubiertas por cortinas raídas. Empujó la puerta sin esfuerzo y entró. Él dudó por un segundo. Luego cruzó el umbral. La habitación era pequeña, con muebles simples y una lámpara de aceite en el centro. No había lujos, pero tampoco estaba en mal estado. Parecía un refugio temporal, un escondite. Ella se quitó el sombrero y lo dejó sobre una mesa. «No esperes respuestas rápidas», advirtió mientras lo miraba de reojo. El forastero apoyó una mano en su cinturón. «No tengo prisa». Ella sonrió levemente. «Eso espero». El silencio entre ellos se volvió más denso, pero no incómodo. Él entendió que acababa de cruzar un límite. Ahora estaba dentro de su mundo. El forastero cerró la puerta detrás de él con un leve crujido. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre las paredes de madera, iluminando apenas los detalles del lugar. Había una mesa con algunos mapas y papeles esparcidos, un par de sillas viejas y una cama desordenada en una esquina. No parecía un hogar, sino un sitio de paso, un refugio temporal. Ella se movió con tranquilidad, como si estuviera acostumbrada a recibir visitas inesperadas, aunque él sabía que no era así. Se apoyó en la mesa, cruzando los brazos, estudiándolo con una expresión que él no lograba descifrar del todo. «No pareces sorprendido», dijo ella, rompiendo el silencio. El forastero se apoyó en la pared con la misma calma. «Ya nada me sorprende en este pueblo». Ella sonrió, pero no comentó nada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado pero sin incomodidad. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó finalmente él. Ella pasó un dedo por la superficie de la mesa, recorriendo distraídamente los bordes de un mapa viejo. «Porque quiero entender qué haces aquí». Él alzó una ceja. «Tú me robaste primero». Ella rió suavemente, sin apartar la mirada del mapa. Eso fue solo una invitación. El forastero la observó con atención. «¿Invitación a qué?». Ella levantó la vista, sus ojos reflejando el brillo de la lámpara. «A un juego en el que no estás acostumbrado a participar». El forastero se mantuvo en su lugar sin demostrar si esas palabras le afectaban o no. «¿Y cuál es el objetivo?». Ella se enderezó, cruzándose de brazos. «Eso depende de ti». El forastero sintió que cada respuesta suya era un nuevo enigma, pero no se dejó llevar por la frustración. «Entonces dime qué esperas de mí». Ella lo miró en silencio por un momento, como si estuviera midiendo algo dentro de él. «Quiero ver qué tan lejos estás dispuesto a llegar». El viento sopló contra la cabaña, haciendo crujir la madera. El forastero entendió que no estaba solo siguiendo sus pasos. Ella también lo estaba poniendo a prueba. El forastero mantuvo la mirada en ella. No había desafío en su rostro, pero sí una expectativa latente, como si estuviera esperando que él hiciera el siguiente movimiento. «¿Qué tan lejos crees que puedo llegar?», preguntó él con calma. Ella inclinó la cabeza levemente, como si analizara la pregunta. Esa es la parte interesante. El viento sopló contra la cabaña, sacudiendo ligeramente las cortinas gastadas de las ventanas. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de esas cuatro paredes el tiempo parecía haberse detenido. El forastero se apartó de la pared y caminó con lentitud hacia la mesa. Echó un vistazo a los papeles esparcidos. Mapas.
Notas escritas con prisa, un par de billetes arrugados. ¿Es aquí donde planeas tus robos? Ella sonrió de lado. Llamémoslo estrategia. Él tomó uno de los mapas y lo extendió sobre la mesa. Había marcas en distintos puntos, caminos señalados con tinta roja. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Ella no respondió enseguida. Lo suficiente para saber que confiar en alguien es peligroso. El forastero levantó la mirada. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Ella sostuvo su mirada un instante antes de responder. Porque quiero ver si eres una amenaza o algo más. El forastero dejó el mapa sobre la mesa sin apartar la vista de ella. ¿Y si soy una amenaza, qué harás? Ella sonrió, pero esta vez su expresión fue distinta. Ya lo habría descubierto. El silencio se alargó. El forastero comprendió que ella no temía enfrentarse a él si llegaba el momento, pero también entendió otra cosa. Ella estaba apostando, arriesgando. Dio un paso atrás y cruzó los brazos. No te delataré. Ella asintió como si ya lo supiera. Eso es un buen comienzo. El viento sopló de nuevo. El juego aún no terminaba. El forastero no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observando cómo ella volvía a apoyarse en la mesa con una calma estudiada. Pero detrás de esa apariencia despreocupada, él podía ver algo más. Había curiosidad en sus ojos. No era el tipo de curiosidad que se siente por un extraño, sino aquella que surge cuando algo inesperado rompe la rutina. El viento volvió a soplar afuera, haciendo rechinar la madera de la cabaña. ¿Por qué te quedaste en este pueblo?, preguntó ella de repente. El forastero se apoyó en la silla más cercana, sin sentarse del todo. Tal vez porque aún no tengo un motivo para irme. Ella soltó una leve risa, inclinando la cabeza. Eso suena más a una excusa que a una razón. Él arqueó una ceja. ¿Y tú? ¿Cuál es tu razón? Ella dejó escapar un suspiro, como si la pregunta fuera más complicada de lo que parecía. El juego. El forastero entrecerró los ojos. ¿Siempre juegas sola? Ella apoyó las manos en la mesa y se inclinó apenas hacia él. Hasta ahora, sí. El aire entre ellos se volvió más denso. No había amenaza en sus palabras, pero sí una especie de advertencia silenciosa. Ella vivía en un mundo donde confiar en alguien era un riesgo, y aún así lo había dejado entrar. El forastero apoyó ambas manos en la mesa, sosteniendo su mirada. Entonces, ¿qué sigue? Ella se mordió el labio, pensativa. Eso depende. ¿De qué? Ella sonrió levemente. ¿De qué tan bien juegues? El viento sopló con más fuerza, sacudiendo las cortinas. El forastero entendió en ese momento que no se trataba solo de un juego para ella. Era una prueba. Y él ya la estaba jugando. El forastero no apartó la mirada. Sabía que ella lo estaba midiendo, esperando ver si él daba un paso atrás o si seguía el ritmo de este juego que aún no entendía del todo. Dime una cosa, dijo él con voz calmada. Si este es un juego, ¿cuál es la apuesta? Ella sonrió, pero no con burla, sino con esa misma curiosidad que había mostrado antes. Eso depende de cuánto estés dispuesto a arriesgar. El forastero inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y tú? ¿Qué has arriesgado? Por primera vez, ella tardó en responder. Sus dedos se deslizaron distraídamente sobre la madera de la mesa, como si en su mente buscara la respuesta correcta. Más de lo que la mayoría imaginaría, murmuró. El silencio entre ellos se volvió más profundo. El forastero lo entendió en ese momento. Detrás de todo aquel aire de misterio, detrás de su sonrisa y sus desafíos, había algo más. Algo que ella no estaba dispuesta a revelar tan fácilmente. No era solo una ladrona. No era solo una sombra en la noche. Ella había perdido algo en este juego, y ahora lo estaba midiendo a él para ver si valía la pena arriesgar más. El viento sopló nuevamente contra la cabaña, haciendo crujir la madera. El forastero se enderezó. No juego a ciegas. Ella levantó la vista, analizándolo con detenimiento. Nadie lo hace, pero a veces solo hay una forma de descubrir si valió la pena. Él cruzó los brazos, evaluando sus palabras. ¿Y si al final no lo vale? ¿Qué pasa entonces? Ella exhaló lentamente y, por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Entonces es mejor saberlo antes de que sea demasiado tarde. El silencio pesó sobre la habitación. El forastero entendió que esa respuesta no hablaba solo de él, hablaba de ella misma. Sin decir nada más, ella tomó uno de los mapas de la mesa y lo dobló con cuidado. Luego se lo tendió con una expresión indescifrable. Si vas a seguir jugando, más vale que sepas por dónde empezar. Él tomó el mapa sin apartar la vista de ella. Sabía que este era un punto sin retorno, y lo aceptó. El forastero sostuvo el mapa en sus manos sin abrirlo de inmediato. La textura del papel era áspera, marcada por pliegues y tinta desvaída.
No necesitaba mirarlo todavía para entender que este no era un simple pedazo de papel, era una invitación a algo más grande. Ella lo observó en silencio, esperando su reacción. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Ella apoyó una mano sobre la mesa, jugando con el borde de otro papel sin apartar la mirada de él. El primer paso. El forastero deslizó el dedo sobre la línea de tinta que delineaba un camino, aunque aún no sabía a dónde conducía. ¿Hacia dónde me lleva? Ella sonrió apenas. A una decisión. Él arqueó una ceja. Eres buena para hablar sin decir nada. Ella se rió suavemente. Y tú eres bueno para hacer preguntas en lugar de confiar en tus propios instintos. El forastero guardó el mapa en su abrigo. Entonces dime, ¿qué esperas que haga? Ella se alejó de la mesa y caminó lentamente hasta la ventana. Corrió apenas la cortina y echó un vistazo afuera, como si estuviera asegurándose de que seguían solos. No espero nada, pero quiero ver qué harás. El forastero sintió que esa respuesta contenía más de lo que parecía. Ella no estaba solo dándole un camino a seguir, le estaba dando una elección. El viento golpeó nuevamente la cabaña, moviendo la luz de la lámpara sobre la mesa. El forastero exhaló con lentitud. ¿Y si decido no seguirlo? Ella se giró, cruzándose de brazos. Entonces habré apostado en el jugador equivocado. Él sostuvo su mirada un instante más. No había ultimátum en su voz, no había amenaza, pero sí había algo que no podía ignorar. No se trataba solo del mapa, se trataba de lo que vendría después. El forastero tomó su sombrero de la mesa y se lo colocó con calma. Supongo que no sabremos la respuesta hasta que empiece a caminar. Ella inclinó la cabeza levemente, con una sonrisa sutil. Supongo que no. El forastero sintió que había dado un paso más dentro de su juego, y por primera vez tuvo la sensación de que ya no quería salir de él. El forastero salió de la cabaña con el mapa guardado en su abrigo y la mente llena de preguntas. La noche ya había caído sobre Red Creek, envolviendo las calles en una penumbra silenciosa. Solo unas pocas lámparas de aceite seguían encendidas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo polvoriento. Ajustó su sombrero y caminó con paso tranquilo, repasando en su mente cada palabra que ella le había dicho. No esperaba respuestas fáciles, pero ahora tenía algo que antes no tenía: un rumbo. Al llegar a la calle principal, echó un vistazo a su alrededor. Todo parecía en calma, pero había aprendido a no confiar en la aparente tranquilidad de aquel pueblo. Siguió avanzando hasta la posada, empujó la puerta y entró. El lugar estaba casi vacío. Solo un par de borrachos dormían sobre la mesa del rincón y el viejo cantinero limpiaba vasos sin mucho interés. El forastero se acercó a la barra y dejó unas monedas sobre la madera. Una habitación por esta noche. El cantinero le echó un vistazo rápido antes de tomar el dinero. Ya empiezas a parecer un residente más, murmuró mientras le entregaba la llave. El forastero no respondió. Tomó la llave y subió las escaleras sin apurarse. Al llegar a su habitación, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer sobre la cama. Sacó el mapa del abrigo y lo desplegó sobre la mesa junto a la lámpara. Sus ojos recorrieron los trazos con atención. No era un mapa del pueblo, era un mapa del desierto. Había un camino marcado que salía de Red Creek y se internaba en la nada. Un punto señalado con una X resaltaba en la parte superior del papel, acompañado de unas palabras escritas a mano. Ven solo si estás listo. El forastero entrecerró los ojos. Ella lo estaba poniendo a prueba otra vez. Pero esta vez ya había tomado una decisión. Al amanecer seguiría el camino. El forastero despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. El aire en la habitación estaba frío, cargado con el aroma de la madera vieja y el polvo acumulado en las esquinas. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso del cansancio en sus hombros, pero su mente estaba despejada. Se sentó al borde de la cama y miró el mapa extendido sobre la mesa. La marca en el desierto seguía ahí, como una promesa silenciosa. Respiró hondo, tomó su sombrero y se puso de pie. No tenía sentido dudar. Ya había tomado su decisión. Recogió sus cosas, asegurándose de que llevaba suficiente agua y munición. Revisó su revólver, ajustó el cinturón y salió de la habitación. El pasillo de la posada estaba silencioso. Al bajar las escaleras, el cantinero lo miró de reojo mientras limpiaba la barra. «Sales temprano», comentó sin mucho interés. El forastero asintió, dejando unas monedas sobre la madera. «Tengo un camino que seguir», el cantinero resopló. «Más vale que sepas hacia dónde vas. El desierto no es amable con los que se pierden». El forastero tomó su bolsa y salió sin responder.
Afuera, la mañana aún despertaba. El pueblo estaba tranquilo, con solo unos pocos comerciantes abriendo sus puestos y el sonido de caballos resonando en la distancia. Se dirigió hacia el establo, donde su caballo lo esperaba. El animal resopló suavemente cuando él acarició su lomo antes de ajustar la montura. «Será un viaje largo, amigo», susurró. Montó con facilidad y dirigió su mirada hacia la salida del pueblo. El camino que debía tomar era claro. El desierto lo esperaba. Tomó las riendas y espoleó al caballo. Sin voltear atrás, dejó Red Creek y se adentró en la arena. El forastero cabalgó con paso firme hacia el desierto, sintiendo cómo el calor comenzaba a acumularse en el aire a medida que el sol ascendía en el cielo. Las primeras horas de la mañana eran frescas, pero sabía que en poco tiempo la arena y las rocas comenzarían a reflejar el ardiente resplandor del mediodía. El paisaje se extendía ante él en un mar infinito de tierra seca y formaciones rocosas erosionadas por el viento. No había senderos claros, solo la referencia del mapa que llevaba guardado en su abrigo y la intuición que lo guiaba a través de aquel territorio hostil. De vez en cuando miraba a su alrededor, atento a cualquier señal de movimiento. No esperaba encontrar a nadie en aquel camino solitario, pero algo dentro de él le decía que nunca estaba completamente solo. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo a su paso y el sonido de los cascos del caballo resonaba en la inmensidad silenciosa del desierto. Se detuvo un momento en una colina baja y sacó el mapa. Lo desplegó con cuidado y repasó el camino marcado. Según la distancia, aún le quedaban varias horas de viaje antes de llegar al punto señalado con la X. Guardó el papel y bebió un poco de agua de su cantimplora antes de continuar. El tiempo pasó lento mientras avanzaba, con el sol cada vez más alto y el calor apretando su piel. A medida que se adentraba en la nada, comenzó a notar cambios en el paisaje. Las rocas se hicieron más grandes, formando pequeñas colinas y estrechos pasajes entre ellas. La arena se volvió más gruesa, mezclada con grava y restos de matorrales secos. Y entonces lo vio. A lo lejos, justo en la dirección en la que debía ir, una silueta oscura se recortaba contra el horizonte. Su pulso se aceleró levemente. No podía distinguir con claridad quién o qué era, pero estaba claro que no era una roca ni un espejismo. Espoleó al caballo con suavidad, acercándose con precaución. A medida que reducía la distancia, la figura tomó forma. Era ella. De pie sobre una roca plana, con su abrigo negro ondeando con el viento, lo esperaba con los brazos cruzados. No parecía sorprendida de verlo. Era como si supiera que él vendría. El forastero detuvo su caballo a unos metros de distancia y desmontó con calma. Ella lo observó con una leve sonrisa. «Tardaste más de lo que esperaba». El forastero sacudió el polvo de su abrigo. «No me gusta apresurarme cuando no sé exactamente qué me espera». Ella inclinó la cabeza levemente. «Entonces ya estás aprendiendo». El viento sopló entre ellos, removiendo la arena a su alrededor. El forastero se acercó un poco más. «Ahora que estoy aquí, ¿qué sigue?» Ella lo miró con esa misma intensidad de siempre. «Eso depende de lo que estés dispuesto a hacer». El forastero sintió que, una vez más, estaba cruzando un umbral del que no había regreso, y esta vez no estaba seguro de si quería dar la vuelta. El forastero mantuvo la mirada fija en ella mientras el viento levantaba pequeñas ráfagas de polvo entre ambos. La sensación de estar parado en medio de la nada frente a una mujer que parecía saber mucho más de lo que decía, lo hizo sentirse más alerta que nunca. Ella lo observaba con la misma expresión calculadora de siempre, como si estuviera midiendo algo dentro de él. «Has cabalgado hasta aquí sin saber qué encontrarás», dijo ella con voz tranquila. El forastero no apartó la mirada. «A veces el único modo de saber algo es ir hasta el final». Ella sonrió levemente. «Buena respuesta». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Había algo en la forma en que ella hablaba, en cómo lo había llevado hasta este punto, que le hacía pensar que esto no era solo una prueba, era un camino que ella también estaba recorriendo. Finalmente, ella bajó la vista hacia el terreno que se extendía más allá de donde estaban. «Lo que sigue no será fácil», advirtió. El forastero se cruzó de brazos. «Nada que valga la pena lo es». Ella exhaló con suavidad y por primera vez apartó la mirada de él. «No todos entienden eso». El forastero esperó. Sabía que había algo más detrás de sus palabras, algo que no estaba diciendo. Ella dio un paso hacia la roca en la que estaba parada y señaló hacia el horizonte. «Más adelante hay un viejo refugio, un lugar que no muchos conocen».
El forastero siguió la dirección de su mirada. En la distancia entre las colinas de piedra apenas se distinguía una construcción baja, casi oculta por la arena y la erosión del tiempo. ¿Y qué hay ahí? Ella bajó la mano y lo miró con seriedad. Respuestas. El viento volvió a soplar entre ellos, arrastrando la arena en pequeños remolinos. El forastero entendió que por fin estaba a punto de descubrir algo más. Pero también entendió que una vez cruzara ese umbral no habría vuelta atrás. Ajustó su sombrero y se preparó para seguir adelante. El forastero ajustó las riendas de su caballo y miró hacia el refugio en la distancia. Apenas era visible entre las colinas de roca y la arena que el viento arrastraba sin descanso. No parecía un lugar especial, pero sabía que si ella lo había traído hasta allí, no era por casualidad. Ella descendió de la roca con la misma calma con la que siempre se movía y pasó junto a él sin decir nada. Caminó con paso firme hacia su propio caballo, montando con facilidad antes de dirigirle una última mirada. «No estás obligado a seguirme», dijo. El forastero montó sin dudarlo. Si quisiera dar la vuelta, no habría llegado hasta aquí. Ella sonrió apenas y espoleó su caballo. Él la siguió. El camino era más difícil de lo que parecía a la distancia. El suelo se volvía irregular entre las rocas y la arena suelta dificultaba la marcha. A pesar de eso, ella se movía con seguridad, como si hubiera recorrido aquel sendero cientos de veces. El forastero observó su postura mientras cabalgaba. Había algo en la forma en que miraba al frente, en cómo mantenía el control de cada movimiento que le decía que este lugar significaba algo para ella. Ninguno habló durante el trayecto. Solo el sonido de los cascos golpeando la tierra y el viento silbando entre las piedras llenaba el espacio entre ellos. Cuando finalmente llegaron al refugio, el sol comenzaba a descender en el horizonte. La construcción era pequeña, de madera y piedra, medio enterrada en la arena como si hubiera sido olvidada por el tiempo. La puerta estaba entreabierta y las ventanas cubiertas con telas raídas. Ella desmontó con facilidad y ató su caballo a un viejo poste. Él hizo lo mismo, observando el lugar con atención. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí?», preguntó. Ella pasó la mano por la madera gastada de la puerta antes de empujarla suavemente. Más del que cualquiera recuerda. Entró sin esperar respuesta. El forastero la siguió. El interior era pequeño, con una mesa en el centro y algunas sillas dispersas. Una chimenea de piedra dominaba la pared del fondo, con cenizas viejas en su interior. Un par de estanterías sostenían objetos desgastados por los años. Libros sin portadas, botellas vacías, una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Pero lo que más llamó su atención fueron los papeles sobre la mesa. Mapas, notas, nombres escritos con caligrafía apurada. Ella caminó hasta la mesa y tomó uno de los papeles entre sus dedos. Aquí es donde todo comenzó. El forastero se acercó. «¿Qué es todo?», ella levantó la mirada. «Mi historia». El viento golpeó la cabaña desde afuera, haciendo crujir la madera. El forastero entendió que por fin estaba a punto de conocer la verdad. El forastero miró los papeles sobre la mesa. Estaban amarillentos por el tiempo, con tinta desvaída y bordes gastados. Algunos eran mapas con rutas marcadas en rojo. Otros tenían nombres y cifras anotadas con una caligrafía rápida y nerviosa. Ella dejó el papel que sostenía y deslizó los dedos por la superficie de la mesa, como si reviviera algo enterrado en su memoria. «Este lugar fue un refugio», dijo, sin mirarlo. «No siempre fue así de silencioso». El forastero no la interrumpió. «Hace años este sitio servía para algo más», continuó. «Aquí se reunían aquellos que no tenían un hogar, aquellos que no encajaban en ningún lado». El forastero recorrió la habitación con la mirada. Podía imaginarlo. Un grupo de forajidos sentados alrededor de la mesa, trazando rutas, planeando su próxima jugada. Ella tomó uno de los mapas y lo sostuvo entre sus manos. «Mi padre era uno de ellos». El forastero parpadeó, sorprendido por la confesión. «¿Tu padre?», ella asintió lentamente. Él y unos cuantos más formaron una banda. No eran solo ladrones, eran sobrevivientes. Hombres y mujeres que no tenían más opción que vivir al margen de la ley. El forastero observó su expresión. Su voz no sonaba llena de orgullo ni de vergüenza, solo de certeza. «¿Y qué pasó con ellos?», preguntó. Ella dejó el mapa sobre la mesa y cruzó los brazos. Fueron traicionados, el silencio se hizo más denso. Ella apartó la mirada como si las palabras le pesaran en la garganta. Alguien vendió su ubicación, los emboscaron, uno por uno. El forastero sintió que algo en el aire cambiaba. «¿Quién los traicionó?». Ella exhaló lentamente.
Un hombre que juró ser su amigo. El forastero comprendió en ese instante que todo lo que ella hacía, cada robo, cada movimiento calculado, tenía un propósito más grande que el simple deseo de huir o sobrevivir. «Por eso sigues aquí», dijo en voz baja. Ella levantó la vista y lo miró con intensidad. «Por eso aprendí a jugar este juego». El viento sopló afuera, golpeando las ventanas. El forastero entendió que ella no solo estaba huyendo, estaba buscando algo o a alguien. El forastero se quedó en silencio, procesando cada palabra que ella acababa de decir. Ahora entendía por qué no era una simple ladrona, porque nunca actuaba por impulso ni dejaba nada al azar. No era solo una fugitiva. No era solo un fantasma que se deslizaba entre las sombras. Ella era alguien que había aprendido a moverse en un mundo donde la confianza significaba la muerte. Ella lo miró por un instante como si esperara ver su reacción. Pero él no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría lo que ya había sucedido. Ella se acercó a la mesa y pasó los dedos por los mapas, como si los trazos marcados en tinta aún guardaran las voces de aquellos que alguna vez se sentaron allí. No todos murieron ese día, continuó con voz baja. Algunos lograron escapar. El forastero frunció el ceño. ¿Sabes quiénes? Ella sintió. Uno de ellos era mi padre, pero no vivió lo suficiente para vengarse. El forastero vio algo diferente en su expresión. No era solo determinación, era un peso que había cargado durante demasiado tiempo. ¿Por eso robas? Ella sonrió apenas, sin alegría. Porque la única forma de encontrar a los responsables es seguir su rastro. Porque las monedas cuentan historias. Los bolsillos de algunos hombres están más sucios que sus manos. El forastero apoyó las manos en la mesa, observándola con seriedad. «Y aún no los has encontrado», ella negó con la cabeza. «Pero estoy cerca». El viento sacudió las cortinas y el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de un rojo profundo. El forastero comprendió que ella no se había convertido en la sombra por elección. Se había convertido en ello porque era la única manera de sobrevivir y seguir adelante. «¿Y qué harás cuando los encuentres?» Ella alzó la mirada y por primera vez en sus ojos no había burla ni misterio, solo verdad. Hacer lo que nadie hizo por los que murieron. El forastero sintió que esas palabras llevaban más peso del que parecía, porque sabía que cuando ese momento llegara, ella no dudaría. El forastero dejó escapar un suspiro lento, sin apartar la mirada de ella. Sabía que no había vuelta atrás en su decisión de seguir este camino, pero ahora entendía con claridad lo que estaba en juego. Ella no era una simple ladrona huyendo del destino. Ella era una cazadora esperando pacientemente su momento. El viento silbó entre las grietas de la cabaña mientras la última luz del sol se filtraba por la ventana. La sombra de ella se proyectó sobre la pared de madera, alta y firme, como si aquella imagen fuera el reflejo exacto de lo que era, una figura inalcanzable para algunos, una amenaza para otros. El forastero cruzó los brazos. «Si estás cerca, significa que ellos también lo están». Ella asintió lentamente. «Sí». «¿Sabes dónde?» Ella tomó uno de los mapas y lo extendió sobre la mesa. Sus dedos recorrieron un camino trazado en tinta oscura, deteniéndose en un punto. «Aquí». El forastero inclinó la cabeza y observó el lugar marcado. «Una mina». Ella apretó la mandíbula. «Hace años, esa mina fue el escondite de muchos que operaban fuera de la ley. Mi padre decía que servía como punto de encuentro para los que movían dinero sucio. Oro, plata, incluso información». El forastero pasó la yema de los dedos sobre el mapa, memorizando la ubicación. «Si los que traicionaron a tu padre siguen vivos, puede que aún la usen». Ella lo miró con seriedad. «Eso es lo que voy a averiguar». El viento sopló con más fuerza, sacudiendo las telas en las ventanas. El forastero entendió que si ella estaba decidida a ir, nada la detendría. Pero también supo otra cosa. Si iba sola, quizás nunca saldría de allí. Apretó la mandíbula y tomó una decisión antes de que ella pudiera decir algo más. «Voy contigo». Ella lo miró sin sorprenderse. No discutió, no lo cuestionó. Solo sostuvo su mirada un instante más, como si supiera que, en el fondo, él había tomado esa decisión desde el principio. Luego asintió. Salimos al amanecer. El forastero sintió que la noche se volvía más pesada sobre sus hombros. No porque dudara, sino porque ahora sabía que lo que venía no sería solo un juego. El forastero despertó antes del amanecer. El aire en la cabaña estaba frío y el silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento golpeando suavemente las paredes de madera. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de lo que estaba por venir.
La decisión ya estaba tomada. No había dudas ni segundas intenciones. Se levantó con calma y revisó sus cosas. Cargó su revólver, asegurando el tambor con un chasquido seco. Revisó su cantimplora y la bolsa de provisiones. No sabía cuánto tiempo estarían en aquella mina ni qué encontrarían allí, pero tenía claro que no podía permitirse errores. Cuando terminó, se puso el sombrero y salió de la habitación. Ella ya estaba despierta. Sentada en la mesa, con la mirada fija en el mapa, parecía perdida en sus propios pensamientos. Apenas levantó la vista cuando él entró en la sala. «Todo listo», dijo él. Ella dobló el mapa con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. «Nos movemos ahora». El forastero asintió y salió de la cabaña junto a ella. Afuera, el cielo aún estaba oscuro, pero en el horizonte se comenzaban a notar los primeros rastros de luz. El aire olía a tierra seca y a la promesa de un calor abrasador en las próximas horas. Montaron en silencio. El camino hacia la mina no era fácil. Atravesaron un terreno rocoso donde el suelo se volvía inestable bajo las patas de los caballos. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más árido, con colinas de piedra y grietas profundas en la tierra. Cabalgaban rápido, pero sin precipitarse. Ella iba adelante, con el cuerpo tenso y la mirada fija en el camino. Él la observó de reojo. Sabía que, por mucho que quisiera parecer tranquila, dentro de ella ardía una tormenta. Después de un par de horas, llegaron a la última elevación antes de la mina. Desde lo alto podían ver la entrada en la distancia, un boquete oscuro en la roca rodeado de vigas de madera viejas y oxidadas. A un lado, una carreta abandonada y algunos barriles polvorientos daban la impresión de que el lugar llevaba mucho tiempo sin usarse, pero el forastero sabía que la apariencia podía engañar. Ella detuvo su caballo y entrecerró los ojos. «No parece haber nadie», el forastero miró con atención. «Eso es lo que me preocupa». El viento silbó entre las rocas, moviendo el polvo en espirales fugaces. Ella tomó aire y desmontó. «No hemos llegado hasta aquí para quedarnos mirando». Él bajó de su caballo y revisó su revólver. «Entonces, entremos». Se miraron un instante, no dijeron nada más, y juntos avanzaron hacia la mina. El forastero avanzó con cautela, su revólver firme en la mano, mientras sus pasos levantaban polvo en la entrada de la mina. El aire dentro era denso y cargado con el olor de la tierra húmeda y la madera envejecida de las vigas que sostenían el túnel. La luz del amanecer apenas se filtraba en el interior, dejando sombras largas que se deslizaban sobre las paredes de roca. Ella iba delante, moviéndose con la seguridad de alguien que ya había caminado por terrenos peligrosos. Su mano rozó la empuñadura de su pistola, pero aún no la desenfundaba. «Si hay alguien aquí», murmuró ella, «no querrán que los encontremos». El forastero asintió y siguió avanzando. El túnel se hundía en la oscuridad, con tablones rotos esparcidos en el suelo y rieles oxidados de lo que alguna vez fue un sistema de vagonetas mineras. Más adelante, la mina se dividía en varios pasadizos, como un laberinto tallado en piedra. Ella se detuvo y sacó un fósforo del bolsillo, encendiéndolo con un chasquido rápido. La pequeña llama iluminó su rostro y los muros cercanos. «Este camino», susurró, señalando el pasaje de la izquierda. El forastero no preguntó cómo lo sabía, solo la siguió. A medida que avanzaban, los sonidos del exterior quedaron atrás y solo el eco de sus pasos llenaba el silencio de la mina. La temperatura descendió y el aire se volvió más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Entonces escucharon algo. Un crujido sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para saber que no estaban solos. Ella apagó la llama del fósforo con los dedos y ambos se quedaron quietos, en total oscuridad. El forastero sostuvo su revólver con más fuerza, aguzando el oído. Pasos. Lejanos, pero acercándose. Ella lo miró en la penumbra y susurró apenas. «Nos han estado esperando». El forastero no respondió. Sabía que el momento que ella había estado buscando finalmente había llegado. Y ahora ya no había vuelta atrás. El forastero sostuvo su revólver con firmeza, cada músculo de su cuerpo en tensión mientras los pasos en la oscuridad se acercaban. No podían ver a los hombres, pero sabían que estaban ahí. La mina amplificaba cada sonido, haciendo que el eco de sus movimientos pareciera venir de todas direcciones. Ella se movió con cautela, pegando la espalda a la pared de roca, con una mano sobre la empuñadura de su pistola. Su respiración era controlada, su mirada fija en la penumbra. De repente una voz rompió el silencio. «Sabía que vendrías». El forastero giró levemente la cabeza, buscando el origen del sonido.
Ella no se movió, no reaccionó, pero él vio cómo su mandíbula se tensó en la oscuridad. Tarde o temprano, todo el que busca venganza termina en el mismo lugar, continuó la voz, arrastrando las palabras con la seguridad de quien cree tener la ventaja. El sonido de un arma siendo amartillada resonó en la mina. «Salgan y hablemos», ordenó el hombre. «O podemos hacer esto de la manera difícil». El forastero miró a la mujer a su lado. Ella sonrió. «Nunca me gustaron las conversaciones largas». Antes de que él pudiera responder, ella sacó su pistola en un movimiento rápido y disparó hacia la oscuridad. El fogonazo iluminó por un instante la cueva, revelando a 3 hombres escondidos entre las sombras. Los disparos comenzaron a llenar el túnel. El forastero se agachó y rodó hacia una pila de tablones rotos, disparando 2 veces en dirección a las figuras. El estruendo de las balas rebotando contra la piedra retumbó en el aire, y una de las linternas en el fondo de la mina se tambaleó, arrojando destellos de luz temblorosa sobre la escena. Ella se movió con agilidad, esquivando un disparo y cubriéndose tras una vieja vagoneta de metal. «Siguen siendo igual de torpes», murmuró, recargando su arma con rapidez. El forastero se asomó por un instante, viendo cómo uno de los hombres se movía entre las sombras intentando rodearlos. No lo permitiría. Disparó antes de que pudiera reaccionar y el hombre cayó con un gruñido seco. Los otros 2 siguieron disparando, pero los tiros eran imprecisos. Ella aprovechó el momento. Salió de su cobertura, se deslizó entre los escombros y disparó 2 veces. Un segundo hombre cayó. El forastero apuntó su revólver hacia el último, que había quedado solo, y lo vio dudar. Pero antes de que pudiera decidir si rendirse o seguir peleando, ella avanzó hacia él con la mirada fija. «Dime su nombre», ordenó, con la pistola apuntando directamente al pecho del hombre. Él respiraba con dificultad, su propia arma temblando en sus manos. «No lo sé», susurró. «Solo nos dijeron que los detuviéramos». El forastero vio cómo su expresión cambió. La furia brilló en sus ojos. No era la respuesta que esperaba. El hombre vio la indecisión en su rostro y aprovechó su oportunidad. Se movió rápido, levantando su arma, pero ella fue más rápida. Un disparo retumbó en la mina. El hombre cayó al suelo. El silencio regresó, denso y pesado. El forastero exhaló lentamente y miró a la mujer. Ella bajó el arma, pero su rostro no mostraba satisfacción, solo frustración, porque aún no tenía la respuesta que había venido a buscar. El humo del disparo se disipó lentamente en el aire denso de la mina. El cuerpo del último hombre yacía en el suelo, inmóvil, con la pistola aún aferrada a sus dedos. El forastero miró a la mujer. Su mandíbula estaba tensa, sus labios apretados en una línea fina. No había victoria en su expresión. No había alivio, solo la misma sombra de incertidumbre que había cargado todo este tiempo. Ella respiró hondo y guardó su pistola en el cinturón. «No era él», murmuró. El forastero no dijo nada. Sabía lo que significaba. No había terminado. El traidor que ella buscaba seguía afuera en algún lugar moviendo los hilos de todo esto. Ella se acercó al hombre que había caído y se agachó, revisando sus bolsillos con manos firmes. Encontró unas monedas, una carta arrugada y un emblema de metal con un grabado en su superficie. Lo observó por un momento antes de pasárselo al forastero. Él lo tomó y lo giró entre los dedos. «¿Lo reconoces?» Ella asintió lentamente. «Lo he visto antes». El forastero esperó. Ella se levantó y guardó la carta en su abrigo. «Pertenecía a un hombre que mi padre conocía, un mercenario». El forastero estudió el emblema con más atención. «¿Eso significa que trabajaba para alguien más?» Ella miró el cuerpo en el suelo con frialdad. «Significa que el verdadero culpable sigue vivo y sigue moviendo piezas». El forastero exhaló, sintiendo el peso de esa revelación. «Entonces esto no termina aquí». Ella levantó la mirada, encontrándose con la suya. Nunca terminó. El viento se filtró por las grietas de la mina, llevando consigo el eco del pasado. El forastero se cruzó de brazos. «¿Qué harás ahora?» Ella apretó la carta en su mano. «Seguir la pista». Él asintió lentamente. «No tienes que hacerlo sola». Ella lo miró por un largo momento. No había burla en su expresión, no había desafío, solo una genuina duda, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera considerando aceptar ayuda. El forastero esperó. Finalmente ella guardó la carta en su abrigo y le lanzó una leve sonrisa. «Entonces más vale que puedas seguirme el ritmo». El forastero sonrió de lado. «Siempre lo hago». Salieron de la mina con el sol de la tarde iluminando el desierto. El camino no había terminado, pero ahora lo recorrerían juntos.